A ver, yo antes de presentar un poquito y dar a conocer un poco más a Álvaro y a Libertad, pues nada, quería agradecer la presencia de todos, ya sea aquí, ya sea vía online, y también evidentemente a ellos dos por haberse prestado a esta invitación. Y nada, como decía, unas palabritas solamente breves antes de dar paso a ellos, que son los que tienen aquí la voz. Como sabéis, yo llevo poquito tiempo, lo que es la Asamblea del Viso, pero el poco tiempo que llevo, la verdad es que cada vez me alegro más de haberme incorporado a este equipo, y sobre todo conociendo, como estoy conociendo a otras asambleas, a componentes de otras asambleas y lo que me están aportando. Eh, Ellos van a hablar mucho más del programa, que para eso vienen, para hablar del programa que Izquierda Unida lleva a estas elecciones andaluzas, y sobre todo temas que atañen a la juventud. Pero solamente quería dar eso, una pincelada. Se empeñan en decirnos que somos el futuro, que se está desperdiciando porque los jóvenes se van y tal. Yo creo que hay un pequeño error, no somos el futuro, somos el presente. Y entonces ellos son el presente y evidencian que tenemos que estar en los equipos de gobierno a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, porque los jóvenes no... a ver, tengo 30 años. ¿Cuándo voy a mandar en mi vida? ¿Dentro de 20? No. Yo ya tengo que saber, tengo que estar en mi presente. Por eso, pues, como decía, ellos son la prueba de que los jóvenes debemos concienciarnos de que somos el presente, no ningún futuro, somos el presente, y por eso tenemos que involucrarnos y bueno, estar al tanto y atentos a lo que están haciendo desde los gobiernos actuales y del pasado, que hace tan solo unos meses que salió, que fue el PSOE. Y bueno, que no nos pensemos que eso son políticas que no tienen que ver nada con nosotros, y nosotros no podemos involucrarnos ni tenemos nada que decir sobre ellas, porque, bueno, la están haciendo ahora, pero nosotros no nos van a tocar dentro de tiempo porque somos el futuro. No, nos tocan ya, tanto a nivel estudio, el que esté estudiando, pero también laboralmente, cuando nos vamos a incorporar, como vemos bueno, que la incorporación al trabajo es una ilusión en muchas ocasiones, más que una realidad. Y nada, solamente eso, que quería dejar ese mensaje, que creo que tenemos que tenerlo claro, que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente, y por eso también tenemos que concienciarnos e involucrarnos. Y bueno, pues un poquito eso, ya no me extiendo más porque la palabra tienen ellos y seguro que ellos van a saber explicarlo mejor. Presento brevemente. Álvaro es el número 3 de la candidatura por Sevilla de Izquierda Unida. Él es de Pedrera. Bueno, yo lo conocí ayer, sinceramente, no lo conocía antes, pero me enganchó el discurso que dio, las palabras que dijo en Pedrera, la verdad, que afianzó mi voto, evidentemente. Yo mi voto lo tengo decidido hace mucho tiempo, pero sí me afianzó el hecho de pensar que los jóvenes pues tenemos que involucrarnos y que tenemos que decirle a otros jóvenes que esto va con nosotros, o sea, que no pensemos que no, yo la política no entiendo, no, tenemos que involucrarnos. Y de Libertad, bueno, pues ella es la número 6, de Agua Dulce, de la comarca de Sierra Sur. Vemos que la Sierra Sur es potente y ella no tiene oportunidad de escucharla, pero por las referencias que tengo seguro que nos va a aportar mucho. Sin más, os dejo con ellos y cualquier pregunta, ya sabéis, están aquí para contestarnos. ¿Quién empieza? ¿Preferencia? ¿Empiezas tú? Sí. Me lanzo. Buenas tardes a todos y a todas ya, a los que estáis aquí, a los que nos estáis viendo a través de internet. Pues bueno, nosotros básicamente queríamos hablar de nuestro programa electoral, de las propuestas que lanza Izquierda Unida, porque nos encontramos en una situación, yo creo que muy diferente a la que nos hemos enfrentado en otras elecciones autonómicas. Y ahora, como decía Esperanza, la juventud tiene un papel y va a tener un papel relevante. Nosotros así lo entendemos desde Izquierda Unida y pensamos que es la hora de la participación juvenil y es la hora de que se pongan encima de la mesa las aspiraciones de los jóvenes, las propuestas de los jóvenes
y todas esas inquietudes que la gente de nuestra tierra tiene, que está manifestando a través de movimientos como el 15M, que está intentando manifestar a través de sus ayuntamientos, a través de sus asambleas, a través de las asociaciones, y pensamos que es el momento de que los políticos, de que los foros de conversación y de diálogo empiecen a escuchar nuestras propuestas, porque los jóvenes formamos parte también de esta Andalucía, formamos parte de esta tierra, y por tanto las políticas tienen que ir dirigidas también a satisfacer nuestras necesidades y no solo las de las grandes corporaciones empresariales o lo de las grandes entidades bancarias. Nosotros tenemos muchísimas propuestas en nuestro programa, pero básicamente pues hoy queríamos hablar, Libertad y yo, de varios temas que yo creo que son los temas más importantes de actualidad, como son el empleo y la reforma laboral, que se ha puesto en marcha o que se está poniendo en marcha en estos días, que tan abusiva va a ser y tan agresiva va a ser, especialmente con colectivos como la mujer o los jóvenes. Queremos hablar de cultura y educación, que tanto nos preocupa también al sector de la juventud, porque yo creo que es la única herramienta que nos va a dar o que nos da esperanza, que nos abre un camino hacia el futuro y que nos abre también las puertas del mercado laboral. Queremos hablar de vivienda, porque es una inquietud que tenemos los jóvenes y las jóvenes de esta tierra, porque queremos emanciparnos, queremos ser libres, queremos tener acceso a la vivienda y pensamos que la vivienda es un derecho que está recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y no puede ser de ninguna manera un privilegio como están consiguiendo hacer estas políticas neoliberales que hacen el PP y el PSOE. Y queremos hablaros también de igualdad, que también es muy importante, porque no puede ser que en el siglo XXI todavía estemos luchando para que los hombres y las mujeres tengan igualdad de oportunidades y tengan igualdad de sueldo, igualdad real en la sociedad. No puede ser que hombres y mujeres en los mismos puestos todavía cobren sueldos diferentes, y no puede ser que en las administraciones públicas y que en las grandes empresas, a pesar de que la incorporación de la mujer ya ha sido masiva, todavía las mujeres en los altos cargos sean un sector minoritario. Por eso nosotros pensamos que nuestras propuestas van a ir muy en consonancia con los intereses que tienen los jóvenes de nuestra tierra. Yo, en cuanto a cultura, y voy empezando ya con un tema, si os parece, pues creo que la cultura es muy importante. Como os decía antes, la cultura y la educación es la única puerta que nos abre, yo creo que a la inserción laboral, y sobre todo nos abre un camino de esperanza hacia un futuro mejor, hacia un futuro más prometedor, nos hace más libres y más críticos, y la cultura lo han intentado monopolizar algunos sectores del poder, porque saben que la cultura en los pueblos es una herramienta de libertad, es una herramienta de decisión y es una herramienta que puede coartar las políticas impositivas. En ese sentido, nosotros vamos a participar mucho en cultura, vamos a apostar mucho por la cultura y vamos a crear propuestas, o estamos creando y pretendemos llevar a cabo propuestas de cultura que realmente hagan girar la sociedad en otro camino. Nosotros ya lo estamos haciendo y contamos con ese aval. En los pueblos donde estamos gobernando hemos convertido la cultura en el centro de toda la actividad, porque además pensamos que la cultura es generación de empleo. No es solo formación, sino que también es un sector estratégico que puede crear muchísimos puestos de trabajo, especialmente entre los jóvenes. En ese sentido, pues tenemos propuestas importantes como recuperación del patrimonio arquitectónico, artístico e histórico de nuestra tierra, potenciarlo y potenciar el turismo, potenciar sectores como el de los historiadores o el de los arqueólogos, el de la investigación, que tan mal se ha tratado en los últimos años, con recortes en los presupuestos muy significativos que están afectando a nuestro patrimonio, a nuestro potencial y al empleo que gira alrededor de eso. Nosotros pensamos que también los ayuntamientos, las corporaciones locales tienen que tener una financiación importante para potenciar la cultura de nuestra tierra, las manifestaciones culturales, las fiestas y las festividades, que son en definitiva parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestro día a día, y tienen que ser ellos, las entidades más cercanas al ciudadano, las que con una buena financiación pongan en marcha propuestas de cultura y también infraestructuras cercanas al ciudadano. No puede ser que zonas rurales estén alejadas de la cultura y por tanto sus poblaciones se vean coartadas en el acceso a la misma. Bueno, turno de Libertad. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, yo estoy encantada de participar en una actividad como esta, en una modalidad de comunicación e interacción como es esta, ¿no? Aunque estoy bastante nerviosa y ahora se lo transmití aquí a la compañera que está en el público, porque a mí la verdad es que me impone bastante esto del micro, la cámara y los ojos. Pero bueno, es una cosa que nos tenemos que acostumbrar si de verdad queremos hacer llegar y transmitir nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer política a la gente, ¿no? Y bueno, como en los medios estamos tan metados y nos hacen tan poco visibles, porque esa es la realidad, pues a participar en un tipo de actividad como esta es un placer y tenemos que apostar por ello, más que nada también por hacernos visibles y decir que estamos aquí, además con propuestas innovadoras y con propuestas reales que han partido de escuchar a la gente, de escuchar sus necesidades, de tener en cuenta y analizar el contexto y la realidad. Y bueno, y a partir de ahí, pues se ha elaborado lo que es el programa de Izquierda Unida, ¿no? Un programa, bueno, pues bastante completo, bastante realista, como estoy diciendo, porque parte de un análisis de la realidad, solvente y sobre todo cargado de mucha esperanza y mucha ilusión, ¿no? Que es lo que también queremos transmitir con ese programa, porque yo entiendo también que ante este panorama, ¿no?, de tan poco esperanzador del bipartidismo, nosotros nos tenemos que levantar también como una fuerza y romper eso, ¿no? Entonces, pues, llevamos un programa también en ese sentido. Yo también voy a hablaros un poco del tema de igualdad, ¿no? Aparte que también nos hemos formado, además ayer estuve mirando el tema de la reforma laboral, que era un poquito infumable, porque este lenguaje que utilizan los de la derecha para explicar las cosas es un poquito infumable, pero bueno, ahí estuve mirándome cosas de la reforma laboral, ¿no? Un poquito preparando. Y bueno, de lo poco que me miré o de lo mucho, pocas alusiones de verdad o medidas concretas para facilitar el acceso o la estabilidad de la mujer al mundo laboral. Han cogido el tema juventud. Es verdad que hay un 50% de paro que afecta a la juventud, pero también un 30 y tanto por ciento de paro, de desempleo que afectan a las mujeres. Y eso no se ha reflejado muy poco en la reforma laboral. En cuanto a la política de igualdad, yo creo, bueno, que el principio rector, el principio que nos debe guiar es ese, el de igualdad, ya sea en el ámbito político, en el ámbito de la democracia, en el ámbito de los derechos políticos, de los derechos laborales, en el empleo. Ese es el principio que nos debe guiar. Y por otro lado también, ya que tenemos que coger como principio rector el de la igualdad, pero una igualdad real, ¿no? No esa igualdad de la que se llenan los políticos del PSOE, porque los del PP no hablan tanto de igualdad, y eso se refleja también en la reforma laboral. Ellos defienden un modelo familiar muy conservador, y entonces eso no implica, ¿no? A la larga no implica que la mujer esté incorporada al mundo laboral, que esa fue una gran conquista nuestra, ¿no? Entonces también ese sentido. Y también hay en la política de mujer en cuanto a importante erradicar la violencia de género. Porque la verdad es que es un mal estructural, una lacra patriarcal con la que tenemos que acabar. Y se empieza con la prevención. Y un poco entonces el programa de Izquierda Unida en cuanto a la violencia de género parte de la prevención. Y la violencia de género no solo, digamos, ¿cómo lo explicaría? Vinculada, ¿no? O solo sectorizada a lo que es la violencia en el sector, en el ámbito doméstico, ¿no? Como nos quieren hacer llegar algunas mujeres políticas de otros partidos. No, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de violencia de género en el trabajo y en muchas instituciones. No solo en el ámbito doméstico. Entonces, eso Izquierda Unida en su programa lo deja bastante claro y hace propuestas en consonancia con esto. Tenemos un panorama, bueno, pues como decía Álvaro y apuntaba, que si el 58% de mujeres que están en las administraciones públicas, hay un 58% de cargos de mujeres en las administraciones públicas en Andalucía y un 42% de hombres. Y sin embargo, los hombres son los que siguen ocupando los altos cargos. Esa es la realidad que tenemos. Tenemos una ley de igualdad que nosotros proponemos desde el programa de Izquierda Unida desarrollar esa de igualdad, pero ampliarla también. Y ampliándola, dotándolo de presupuesto real para llevarla a cabo, haciendo una aplicación real. Porque al PSOE se le ha llenado mucho la boca hablando de igualdad,
pero a la hora de hacer política ha imperado la desidia. Y ha imperado que se ha designado muy poco presupuesto a estos temas, un 0,01. Entonces, nuestro programa va en esa línea, una dotación presupuestaria real, creando una consejería de la mujer. Una consejería de la mujer que articule políticas de igualdad y que lo haga de forma transversal, coordinándose con todas las demás consejerías, y que impere esas políticas transversales, esas políticas paritarias y esas políticas participativas, que impere y que sea también principio rector de todas las propuestas políticas que hagamos nosotros. En esa línea vamos, ¿no? Claro, en tema de educación, por ejemplo, yo que trabajo en tema de educación, lo que veo a nivel... Claro, tenemos un problema en cuanto al empleo en las mujeres, y es que estamos en muy pocos sectores o arrinconadas en trabajos muy encorsetados, ¿no? Trabajamos en sanidad, trabajamos en educación mucho, pero no se nos abre un abanico de posibilidades laborales en las que estamos muy segregadas laboralmente. Pero es que eso hay que hacerlo desde el principio. Yo que trabajo en institutos, pues cuando trabajo el tema de la orientación académica y profesional, me encuentro con que todas las chavalas, todas las niñas quieren hacer lo mismo: peluquería y administración, secretaria, y yo me quedo un poco. Entonces hay que trabajarlo también utilizando el instrumento de la educación y de la cultura, como muy bien hablaba Álvaro, ¿no? De acceso al trabajo, pero también de transformación de la forma de pensar y de eso, ¿no? De cómo enfrentarnos al mundo y de cambiar un poquito los roles y los patrones estos machistas que llevamos arrastrando, y que aunque sean menos visibles, son más sutiles y son más peligrosos. Entonces, bueno, un poco esa es, a grandes rasgos, las líneas generales de nuestro programa en cuanto a igualdad, empleo y nuestra política contra la violencia de género. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la impresión que hemos sacado todos es que las cosas las tienen claras, a pesar de que sean jóvenes, que están bastante informados de la realidad, nos han aportado datos y bueno, y que, como decía Libertad, el programa que presenta Izquierda Unida es un programa que se puede llevar a cabo, basado en la realidad, porque se ha analizado antes de prever y de establecer posibles presupuestos, posibles medidas a llevar a cabo. Entonces, como vemos que lo tienen bastante claro, si alguno tiene dudas o alguna pregunta sobre algún tema como la reforma laboral, que la mencionado Álvaro, igualdad, cultura, empleo, estas temáticas que nos tocan de primera mano, si queréis algunos preguntar algo o comentar algo, dar alguna impresión de lo que han dicho ellos dos, ahora es el momento. Si no, hay preguntas por la web. Sí. Voy a hacer una pregunta del primer bloque de reforma laboral, y que nos dicen: ¿en qué creéis que afecta la reforma a los más jóvenes? Pues bueno, a los más jóvenes nos afecta muchísimo. Nos afecta muchísimo porque la reforma laboral nos deja totalmente desprotegidos a dos sectores en particular, que son los más vulnerables, en este caso a las mujeres y a los jóvenes, por muchísimos motivos, ¿no? La reforma laboral básicamente tiene varios inconvenientes importantes. Es que facilita el despido, da muchísimo más poder a los empresarios a la hora del despido libre y muchísimo más barato, y por supuesto no va a crear empleo. Pero centrándonos en la juventud, la gente que tenga acceso al trabajo en los primeros momentos, pues va a contar, gracias a esta reforma laboral, con contratos de prueba que pueden tener una duración a lo largo de un año, donde los jóvenes vamos a ser los principales demandantes de este tipo de contratos, porque somos los que tenemos principalmente, ¿no? También otros sectores, pero somos principalmente los que queremos acceder al empleo por primera vez. Vamos a tener contratos de prueba que pueden durar hasta un año, y después de ese año los empresarios libremente y sin ningún tipo de indemnización pueden despedirnos. Por tanto, se produce un aprovechamiento de esa mano de obra a un precio muy barato, que va a afectar principalmente, como decía antes, a la juventud y a la mujer. Pero luego, además, la reforma laboral tiene varios puntos más que permiten que el despido sea muy barato. Principalmente esta reforma laboral, también la reforma laboral que puso en marcha el PSOE, pues ha abaratado los días de indemnización, que antes estaban en 45,
El gobierno del PSOE lo dejó en 33, pero esta última reforma laboral lo ha dejado en una indemnización que puede llegar hasta los 20 días. Y además esta reforma laboral permite despedir a trabajadores, despedir en este caso a los más jóvenes, incluso teniendo la empresa acumulando beneficios, lo cual es un sinsentido, es una sin razón y totalmente una incoherencia. Así que ahora mismo el despido es muchísimo más barato, muchísimo más fácil, y con ese tema que hemos dicho de los contratos de prueba, pues los jóvenes vamos a tener muy difícil tener una estabilidad laboral que se alargue en el tiempo. Antes de darle paso a otra pregunta, Libertad va a añadir. Aparte del carácter de despido gratuito, ¿no?, que supone esta reforma rotunda. Con respecto a mujer, que también se ha planteado, ¿cómo plantea Izquierda Unida mejorar la conciliación laboral y familiar y la paridad en cargos públicos? Bueno, sobre todo partiendo del tema de dotación presupuestaria a lo que es el área de la mujer y creando leyes que tengan aplicación real y poniendo los medios y servicios públicos que puedan facilitar esta conciliación familiar con la vida familiar y personal. Sobre todo eso, leyes, aplicación de leyes reales, presupuesto real y que no se nos llene la boca, sino que hagamos las cosas y pongamos en marcha servicios para facilitarle a la mujer que pueda estar en el trabajo y pues además tenga la tranquilidad familiar y sobre todo eso, haciendo políticas de corresponsabilidad con la pareja, ¿no? Sobre todo eso. Sí. Bueno, ya sabéis que en Andalucía contamos con la ley de listas cremalleras a nivel electoral, que ha sido un paso importante, pero desde Izquierda Unida pensamos que no es suficiente y hay que dar un paso adelante todavía más importante y extender la paridad política también a otros ámbitos de participación y a otros ámbitos de la sociedad. En ese sentido hay que articular leyes reales, como decía Libertad, con presupuesto suficiente. Nosotros apostamos por un 5% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad dedicado a políticas de igualdad a nivel transversal para que esa paridad sea visible también en otros apartados de la sociedad. Y en cuanto a la conciliación familiar, pues evidente también que hay que articular leyes para que los padres y las madres puedan disfrutar de su vida, puedan disfrutar de su hijo, puedan disfrutar de su maternidad a niveles como lo están haciendo otros países europeos. En ese caso todavía vamos por detrás, ¿no? A algunos políticos se les llena la boca de que somos pioneros en algunas cosas, sin embargo vamos muy por detrás en este tipo de derechos, donde todavía las familias no pueden conciliar el tener un hijo con derecho, con una temporalidad importante para disfrutar de su maternidad y de su paternidad, con permisos regulados y también con ayudas para ello. Es que se me acaba de ocurrir una cosa. Justo ayer me comentaba, una prima mía que trabaja para una empresa privada, pues su marido estaba desempleado, acaba de encontrar trabajo, una cosa inaudita, y entonces tienen una hija. Ella tiene horario de tarde, él horario de mañana. Y incluso él a veces horario de tarde, y entonces se plantea un problema a la hora de cuidar de la hija y disfrutar de la hija, por supuesto, no solo cuidar, sino disfrutarla, ¿no?, de esa maternidad, esa paternidad. Y en su empresa no le dan la facilidad para que pueda coger otro horario. No se la dan. Entonces yo creo que a la hora de hacer política en plan laboral y teniendo en cuenta a la mujer, tenemos que establecer leyes que vayan en ese sentido, que no permitan al empresario decirle no te permito esto. ¿De qué estamos hablando? Entonces un poco la línea por ahí. Sí. Si queréis, en cualquier momento podéis si pedir queréis la palabra. intercalar, hombre, que aquí hay bastantes por internet, pero si queréis intercalar alguna. Animaros. Que a vosotros no se os ve la cara, no se os ve la cara. ¿Cómo resulta que es sábado después del viernes? Las neuronas están bajo mínimo. Algunos ponentes ya vienen hasta con resaca. Bueno, vamos a ver. Buena forma. Educación y cultura. Si, como dicen las estadísticas, gana el Partido Popular e Izquierda Unida saca más diputados, ¿cómo pensáis luchar porque no se mermen los derechos básicos en educación y sanidad como en otras comunidades autónomas? ¿Pensáis unir fuerzas con un Partido Socialista contra la derecha?
Tema candente, ¿no? El de los pactos. Bueno, mira, nosotros, y además lo llevamos diciendo desde toda la campaña, nuestro interés principal y nuestro objetivo principal es frenar las políticas de derecha, las haga quien las haga, ¿no? En ese sentido, el único pacto posible y la única posibilidad que nosotros contemplamos es un pacto con nuestro programa y con la ciudadanía, y en contra de las políticas de derecha, las haga quien las haga. Eso lo tenemos clarísimo. Porque nuestra intención es cambiar el modelo, cambiar la sociedad, cambiarlo todo. Estamos viendo que las medidas que se están tomando, no solo a nivel económico, sino también a nivel de privatizaciones, ajustes, medidas de educación, de sanidad, van totalmente en contra del estado de bienestar y en contra de los derechos que se habían conseguido durante 30 años de sangre, sudor y lágrimas de nuestras generaciones anteriores. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario y en función del poder parlamentario que tengamos. Cuanto más poder parlamentario tengamos, cuanto más respaldo electoral tengamos, cuanto más diputados tengamos en el Parlamento de Andalucía, más fuerza vamos a tener para frenar este tipo de políticas. Evidentemente, con una horquilla entre 10 y 15, nosotros yo creo que podemos tener ya cierta relevancia a la hora de parar este tipo de políticas. Por eso es importante que la gente se conciencie, apoye a Izquierda Unida el día 25, votando muchísimo, consiguiendo un grupo parlamentario lo más amplio posible, y en ese sentido sí que vamos a hacer lo que sea necesario, y seguramente no lo vamos a vender nada barato, el conseguir que se frenen las políticas de derecha, y en este caso la política de detrimento de la educación pública que está haciendo el PP y que también está haciendo el PSOE con los recortes. Nosotros vamos a poner en marcha los mecanismos que sean necesarios, y lo vuelvo a repetir porque quiero incidir en eso, lo que sea necesario para frenar este tipo de políticas en bien de la educación pública de calidad y gratuita. Bueno, a mí es que me da mucho coraje cuando el PSOE utiliza este tipo de argumento de que viene la derecha, que vienen los recortes, cuando no es que vienen los recortes, es que ya tenemos los recortes. Y utilizando temas tan importantes como es la salud y la sanidad y como es la educación. Es que no hace yo que sé, a mí solo me hace falta mirar dónde trabajo para ver que hay recortes. Y que para ver que las ratios de los institutos han aumentado, que hay más niños por clase, que hay menos profesorado, que cuando he ido a un centro de salud hay menos médicos, que han inaugurado, de cara a estas elecciones, a esta precampaña, han inaugurado áreas en hospitales y están cerradas, y la han inaugurado, se han hecho la foto y están cerradas. Entonces, me fastidia bastante que se utilice este tema tan serio para contraatacar contra un partido en el que da la casualidad que coinciden en políticas neoliberales y de recorte. Entonces, me fastidia bastante. Público, que calladito está. Sigo, ¿no? ¿No tenéis? ¿Qué plantea Izquierda Unida para mejorar la calidad de la educación? Ambos están vinculados al mundo de la educación. Bueno, sobre todo hacer efectiva esa ley de educación de Andalucía, la LEA, ¿no? Contratando a más profesionales, sobre todo, reduciendo la ratio profesor-alumnado, haciendo una inversión del 7% del Producto Interior Bruto en materia educativa, apostando por los centros de titularidad pública frente a los concertados o los privados. En esa línea va el programa de educación de Izquierda Unida. Sobre todo, utilizar la educación es un instrumento para transformar la sociedad, no para conservar lo que ya tenemos. Y eso lo tenemos que defender. A mí me gusta mucho en educación Paulo Freire, ¿no? Pedagogía del oprimido, pedagogía de la libertad, me encanta. Entonces tenemos que utilizar la educación para despertar a las personas y para hacerlas pensar. Y entonces todo lo que se vaya para lo privado, lo concertado, tiende a conservar unos patrones de pensamiento muy limitados. Entonces yo ya he dicho algunas de las propuestas, inversión, porque es que, ya digo, participación, inversión del 7% y sobre todo recursos a apostar por las nuevas tecnologías, una educación de innovación relacionada con la innovación y la experimentación. En esa línea va el programa de Izquierda Unida en educación. Voy a completar yo un poquito también con algunas propuestas. Básicamente también es importante el tener una ley, o nosotros vamos a intentar impulsar una ley educativa estable en el tiempo. No puede ser que vayamos cambiando con cada cambio de gobierno de leyes educativas que al final
no van a tener dotación presupuestaria y que van a suponer un cambio importante en la forma de atender al alumnado. Es importante que tengamos leyes estables en este sentido. Pero además también nosotros apostamos por mejorar la ratio de profesor-alumno, como decía Libertad, y proponemos que se creen más de 15.000 nuevas plazas de profesores y profesoras a todos los niveles, que haya una derogación del decreto 302, que es el que está afectando a los interinos, que tantísimos problemas está dando también a este sector público. Y en otro sentido, pues también queremos impulsar una red de inversiones en centros públicos de calidad, donde se mejoren las infraestructuras que tan deterioradas están en nuestra tierra. Algunas de ellas son hasta tercermundistas. Nosotros en los pueblos en los que estamos gobernando, desde los ayuntamientos, estamos haciendo inversiones fuera de nuestras competencias, inversiones importantes de más de 50 millones de pesetas de las antiguas pesetas en Pedrera en los últimos 2 años, en infraestructura educativa, saltándonos las competencias que tiene la Delegación de Educación, porque ellos no son capaces ni siquiera de poner una calefacción, que era, Granada Santo lo comentaba ayer en Pedrera. Alumnos de institutos en Valencia se han manifestado porque el gobierno ponga calefacción en sus centros, que es lo mínimo exigible. Nosotros vamos a impulsar una mejora en todas esas infraestructuras educativas y, por supuesto, también vamos a impulsar la enseñanza de los idiomas a través de las escuelas de idiomas y de la enseñanza bilingüe en los centros educativos. Y vamos a mejorar también talleres de empleo, escuelas, talleres, para que la gente pueda encaminar su formación a la inserción laboral. Y vamos a impulsar todo este tipo de medidas encaminadas a la inserción, muy importante. Y, por supuesto, una red de becas, unas subvenciones para los alumnos para que la educación realmente sea gratuita y puedan acceder a la enseñanza universitaria, no solo las clases privilegiadas, sino también las clases trabajadoras, la mayoría social de este país. Eso es lo más importante, porque nosotros pensamos que las sociedades del futuro, las sociedades más avanzadas, no son las que colocan a las élites arriba del todo y se olvidan del resto de la población. Una sociedad es más avanzada, es más moderna, es más democrática y es más libre cuando impulsa a la totalidad de la población hacia arriba, hacia las mejoras y esas mejores cotas de bienestar social. En este impulso yo me veía que me impulsaba para el lado. Ahora voy a aprovechar yo y hacer yo una pregunta. Bueno, de Pedrera, de Aguadulce, nosotros somos del Viso, 3 pueblos. En los pueblos en Andalucía sigue siendo muy importante la agricultura. El último acuerdo de Europa con Marruecos, pues creo que nos viene, vamos a poner malamente, vamos a dejarlo ahí. Entonces, los jóvenes parece que cada vez nos alejamos más del campo, el trabajo en el campo es un trabajo duro y no es algo a lo que aspirar por la dureza que conlleva. Pero bueno, aquí en Andalucía sigue siendo una opción y debe ser una opción. Pero entonces, desde Izquierda Unida, ¿cómo pensáis que se puede conciliar el tema juventud, empleo, agricultura y que lo veamos viable? Porque ahora mismo el campo tú puedes pensar que es una opción, pero cuando no te queda nada más. ¿Cómo podemos hacer llegar desde Izquierda Unida la visión de que el campo es una opción viable y que en nuestra tierra aún más? Aquí sí que podría estar muchísimo tiempo, pero bueno, dos o tres datos para la introducción. Mira, es muy contradictorio que el gobierno, por ejemplo, el del PP, que es el que está gobernando a nivel nacional ahora, proponga un Ministerio de Agricultura cuando en realidad ha traicionado a los agricultores de esta tierra con acuerdos con Marruecos que van a poner en el paro, en el desempleo, a miles y miles de personas del sector hortofrutícola de Almería o del olivar aquí en nuestra tierra, en las comarcas de Sevilla y Córdoba y Jaén. Acuerdos que han impulsado la competencia desleal de Marruecos, que van a beneficiar al rey de Marruecos y a las grandes corporaciones europeas, francesas y alemanas, principalmente el sector agrícola y el sector de la agrotransformación también, para convertirlo en un sector estratégico. Nosotros tenemos que recuperar cultivos, hacerlos rentables, hacer una transformación también de reforma agraria y poner las tierras públicas a disposición de cooperativas y de gente que pueda explotarlas, y a través de eso fomentar una industria, innovación, mejora y convertir el sector agrícola en un sector de creación de empleo que esté exportando, que nos dé riqueza y que emplee a muchos jóvenes que pueden seguir formándose no solo en cultivos, sino también en investigación, en
en investigación biosanitaria, en aplicaciones, en nuevos productos, etcétera, etcétera. Porque la agricultura tiene muchísimas aplicaciones, como sabéis, y en Andalucía tenemos una diversidad de cultivos tremenda. En ese sentido, los jóvenes tenemos mucho que decir y deberíamos apostar como sector estratégico por el sector agrícola y de la agrotransformación también. Lo ha dejado claro. Si nadie quiere preguntar nada aquí, Juan, espera, el micro. No, pero sí para la web. Nuestro azafato Juan. Bueno, yo voy a plantear un tema muy escabroso y muy complicado para nosotros. Y cuando digo para nosotros me estoy refiriendo a lo que es para Izquierda Unida y para los posibles votantes de Izquierda Unida. Evidentemente, cuando una fuerza política se presenta a unas elecciones con un programa electoral, es porque pretende que la gente lo vote y porque pretenden o intentan conseguir luego llevar a cabo ese programa electoral y que se cumpla ese programa electoral. Nosotros estamos en una disyuntiva muy clara. Tenemos a dos fuerzas políticas que son prácticamente muy mayoritarias a nivel del conjunto del Estado, pero en este caso concreto en Andalucía, con un PP que las encuestas le dan rozando la mayoría y con un PSOE un poco a la baja, pero que también. Y allí, a continuación, estamos nosotros. Lógicamente, si nosotros nos presentamos con un programa electoral, por supuesto, muy distinto al que plantea el PP y que plantea el Partido Socialista, y lo defendemos, e intentamos captar el voto de los andaluces y de las andaluzas para que nos voten, tendríamos que hacer luego un esfuerzo, primero para que nos voten y luego después para llevar a cabo ese programa electoral, porque si no estaríamos casi cometiendo un fraude, ¿no? Porque si nosotros defendemos un programa electoral, que además con toda seguridad es el mejor de todos los que se presentan en este momento, y luego no tenemos pretensión de gobernar, pues ¿para qué hacemos campaña y defendemos ese programa electoral y presentamos ese programa electoral? Y para mí la cuestión está en lo siguiente: ¿qué situación se tendría que dar para que nosotros gobernáramos? Porque lo que está claro es que no vamos a sobrepasar al PSOE, digamos, el número de votos. Por supuesto, no al PP. No vamos a sobrepasar al PSOE el número de votos y el número de diputados. Vamos a seguir siendo una fuerza importante, pero minoritaria. La cuestión está: si la gente al final nos ve y dicen, bueno, si votamos a Izquierda Unida y luego no van a gobernar, con muy buen programa que quieran, ¿para qué les votamos? Si les votamos y luego van a apoyar las políticas del PSOE, pues en fin, con todo lo que eso significa, o votamos al PSOE, o como no queremos que gobierne el PSOE. Es una situación muy complicada la que tenemos nosotros, la que se ha dado en Extremadura y aquí, en fin, y demás. Entonces, yo creo que nosotros, es un planteamiento aquí con toda esta cuestión. Nosotros tendríamos que intentar, vosotros lo habéis dicho antes, una horquilla de 12, 15 diputados es para pensárselo. Yo, desde luego, si nosotros consiguiéramos una horquilla de 12, 15, 18 diputados, yo me plantearía lo siguiente, y es decir, al PSOE, aquí estamos, lógicamente partiendo con que el PP no tiene mayoría absoluta. Aquí estamos, ponemos nuestra fuerza, nuestros diputados y nuestros votos, los vamos a poner al servicio de un programa de izquierda. O sea, no para plantear lo que es un cambio de sillón, entramos en el gobierno para obtener tal o cual consejería, tales direcciones generales y tales delegaciones provinciales. No, aquí hay un programa de izquierda que nosotros hemos defendido, que ha tenido el apoyo de X número de electores, y nosotros lo queremos poner en valor. Y queremos ponerlo en valor. Yo diría, ¿estaríamos nosotros dispuestos en esas condiciones? Si tenemos un grupo de diputados de 5, 6 o 7 diputados, pues mire usted, seguimos quedándonos en la oposición, apoyaremos lo que tengamos que apoyar en aquellos aspectos puntuales que entendamos interesantes, pero si tenemos un grupo de diputados importante, yo creo que eso es el mensaje que yo creo que habría que intentar de hacerle calar a la gente. O sea, que hay quien dice, bueno, votar Izquierda Unida para que pacte con el PSOE, al fin y al cabo es lo mismo. Pues no es lo mismo. Para nada, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Porque si nosotros pactáramos con el PSOE, yo tengo muchas dudas en esa cuestión, pero si nosotros pactáramos con el PSOE tendría que ser sobre la base de decir
Aquí hay un programa de izquierda que es el que defiende Izquierda Unida. Lógicamente no va a ser el programa, porque en una correlación de fuerza, desde la minoría no le vamos a imponer a la mayoría nuestro programa, pero sí se lo podemos imponer al 50%, sino que nos vamos todos a la oposición. Pero se lo podemos imponer. Y desde ahí podemos nosotros posiblemente hacer cambiar intentar hacer cambiar las cosas en Andalucía. No lo sé. Digo esto porque entre nosotros mismos, a nivel de organización, a nivel de candidatos, hay en fin, quienes pensamos en cosas muy diferentes en este panorama, pero yo diría, desde la posición de un grupo de diputados, de 12 diputados para arriba, nosotros podríamos imponer al PSOE unas políticas de izquierda y si no nos vamos todos a la oposición. Yo no sé lo que opináis vosotros. Bueno, yo voy a dar mi opinión muy personal, ¿no? De este tema que es muy complicado, ¿no? La situación es difícil, pero nosotros tenemos dos objetivos principales. Yo creo que es el punto de vista que intenté transmitir al principio. Uno es, somos cómplices solo de nuestro programa y de nuestra gente. Nuestro objetivo principal es cambiar el modelo. Si no vamos a cambiar el modelo, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Ese es nuestro objetivo principal. Nuestro compromiso es con la gente que nos va a votar, con la gente que quiere que Andalucía se gestione de otra manera, con la gente que quiere que nuestra sociedad gire en otro sentido. Y ahí no cabe hacerse cómplice, no solo con las políticas de derecha, sino tampoco con los partidos que nos han estado sometiendo y manteniendo en el último puesto a la cola de Europa durante 32 años. En ese sentido, nuestras exigencias, cuando las pongamos encima de la mesa, con un grupo parlamentario amplio, con muchísimo poder y muchísima fuerza, nuestras exigencias tienen que ser muy altas. O se cambia el modelo, o cambiamos la forma de hacer las cosas en Andalucía, o no contéis con nosotros. Nosotros no estamos para ser los cómplices de nadie, ni de las políticas de derecha, ni de la gente que ha estado durante 30 años en el modelo del mangoneo, del amiguismo, del coleguismo, del despilfarrar el dinero público, de malgastar y mal usar el dinero de todos y de todas nosotras. El tema de los ERE también es un tema muy candente y nosotros no vamos a ser de ninguna manera, yo creo que esa es la posición de Izquierda Unida, de ninguna manera vamos a ser cómplices de todo ese entramado que ha montado el PSOE durante 32 años de gobierno en Andalucía. Nosotros lo que vamos a ser cómplices es de políticas de izquierda, de inversiones sociales, inyectar liquidez a las empresas, de mayores cuotas de bienestar social, de mejorar la educación, de crear empleo, de hacer políticas de mujer. Ahí estamos nosotros. Lo demás, yo creo que la gente tiene que tener la certeza de que nuestro compromiso es cambiar la sociedad. Lo estamos haciendo y nuestro aval, y siempre lo digo en todos sitios, nuestro aval es ese. Lo estamos haciendo allá donde tenemos cuotas de gobierno, donde estamos gobernando, donde tenemos la posibilidad de poner en marcha nuestras propuestas. Estamos haciendo políticas diferentes. Estamos preparados para gobernar. El programa de Izquierda Unida es un programa de gobierno de aplicación inmediata el día 26 de marzo. Nosotros no vamos a ser la muleta de nadie. Nuestro programa es totalmente realista, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los técnicos que nos han ayudado a elaborarlo, de plataformas económicas, de colectivos sociales, de asociaciones y de gente que ha participado en la elaboración del mismo, y ese es el aval que contamos. Nosotros, además, y como se ha comentado antes por aquí, no vamos a cometer, y también tenemos ese aval y esa garantía, no vamos a cometer fraude electoral que hacen los grandes partidos políticos, donde presentan programas de izquierda y luego traicionan a sus votantes con políticas de derecha. Nosotros no hacemos eso. Nosotros cumplimos a rajatabla todas las propuestas que hemos hecho. Y a modo de ejemplo os pondré lo que hemos hecho en la anterior legislatura en Pedrera, donde se han cumplido todos y cada uno de los puntos que llevábamos en el programa electoral de gobierno en la legislatura 2007-2011. Eso es hacer políticas de izquierda y eso es nuestro aval, y con ese aval nos presentamos a las elecciones al Parlamento de Andalucía. La verdad es que lo que ha planteado Juan es un tema bastante controvertido y un tema que ya nos está preocupando, claro. A nivel, de partido ya es lo más justo y, de eso ya hemos hablado, sería si nos viéramos en esta tesitura, ¿no? Aunque yo no me veo en esa tesitura, yo tengo a nivel personal una opinión también bastante clara sobre lo que yo haría. Pero habría que consultar, lo justo sería también consultar las bases y escuchar a la gente, ¿no? Al respecto.
yo no abrazo la corrupción. Ni la abrazo ni la apoyo. Tendría que cambiar mucho las cosas y menos políticas de corte neoliberal de derecha. Y no hay dos partidos. El PSOE para mí no representa a la izquierda, representa a la derecha. Y entonces en ese sentido lo tengo claro. Y yo defiendo lo que dice Álvaro. Nosotros tenemos que defender nuestro modelo y tener claro unas premisas clarísimas, que si eso es que no hay manera. Ahora mismo es que no hay manera. ¿Y cómo lo haríamos? Pues mira, yo sí tengo que estar en la oposición, hemos estado en la oposición siempre, y si no se lucha gobernando, se lucha en la calle, que es lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Luchar en la calle codo con la gente, con los más necesitados, con los que están deshaciendo de sus casas, con los que no tienen trabajo. Y para mí, cierto pacto con ciertos partidos podría suponer también el fin de Izquierda Unida. Yo creo que nos tenemos que alzar en una propia identidad, con un propio programa. Y gobernar en minoría tampoco es fácil. Y desde luego nosotros tampoco lo íbamos a poner fácil. Y entonces ahí yo creo que vamos a estar dándolo todo, ya te digo, en la calle donde haga falta. Si es gobernando, como sea, pero gobernando en los pueblos donde haga falta. Y si tenemos que estar en la oposición, en la calle con la gente, pues ahí vamos a estar. Pero abrazar la corrupción y abrazar políticas de derecha, no. ¿Alguien quiere opinar más sobre esto o pasamos a otra pregunta? Hombre, yo creo que aquí se ha visto por lo menos que en Izquierda Unida hay cabida para varios puntos de vista, diferentes puntos de vista, y que no hay miedo a dar ese punto de vista. Que hemos visto que en otros partidos, cuando supuestamente hay algún tema controvertido, ahí nadie aporta nada y todos parecen que son de la misma opinión, aunque después sepamos que muchos difieren de la opinión, pero que se escucha desde arriba, se dice esto y de esto se tiene que hacer. Aquí vemos que no, que aquí, y sobre todo lo que decía Libertad, que en decisiones importantes siempre se acude a las bases, que son en última instancia los que te han dado ese apoyo. Y nada, pasamos a otra pregunta. Sí. ¿Somos conscientes, la juventud, de lo que implicará esta reforma laboral? ¿Está la juventud aletargada? ¿Qué podemos hacer como jóvenes? No sé. Es que Libertad me ha puesto cara rara, entonces no sé si quería decir algo. Bueno, yo creo que no somos conscientes, la juventud, para nada de lo que está pasando. La información llega muy rápido y además llega manipulada siempre por los medios. Nos están metiendo el mensaje de que la reforma laboral es necesaria y va a crear empleo, y ese mensaje de alguna forma y tristemente está calando en algunos sectores. Contra eso, ¿nosotros qué hacemos? Pues necesitamos información objetiva, y para ello tenemos que consultar otros medios, no solo los medios oficiales de comunicación, sino también Internet, hablar con sindicatos, hablar con otras fuerzas políticas que no forman parte del poder, para tener la información máxima. Yo creo que nosotros, sobre todo el sector juvenil, no está muy al tanto. Parece que ahora menos, pero últimamente hemos estado como muy al margen de todas estas cosas que estaban pasando, porque parecía que de alguna manera no nos iba a afectar. Sin embargo, ya vemos que hoy en día nos está afectando y mucho, que nosotros estamos siendo los principales damnificados de estas políticas de recorte. Y como decía antes, contra eso, ¿qué se hace? Pues dos cosas fundamentales. Una es informarse bien, y la segunda es salir a la calle, como decía Libertad. Vamos a salir a la calle. La primera convocatoria de huelga que hay contra la reforma laboral del PP, que es el 29 de marzo, pero además nuestra responsabilidad es manifestar nuestro estado o nuestra opinión contraria a la reforma laboral el próximo 25 de marzo en las urnas. Y tenemos que darle, yo creo que, una respuesta contundente a los gobiernos del PSOE y del PP, que están llevando a cabo políticas de recortes, políticas de ajuste, que nos están damnificando muchísimo, que nos están afectando muchísimo a nivel de familiar, a nivel de los trabajadores. Y tenemos que votar a Izquierda Unida y decirle: no, nosotros queremos este modelo, queremos el modelo social, el modelo del bienestar, el modelo del pleno empleo, el modelo que apuesta por los jóvenes, por la participación y por la pluralidad. Este es el modelo que queremos. No queremos más políticas neoliberales, no queremos que se salven más a los bancos, no queremos que se enriquezca más a las grandes corporaciones, a las grandes empresas de este país, que están defraudando el dinero y llevándoselo a paraísos fiscales. Nosotros no queremos eso. Lo vamos a hacer el próximo día 29, y además lo vamos a comenzar las protestas el próximo día 25, llenando las urnas con votos de Izquierda Unida.
Bueno, yo no creo que los jóvenes ahora mismo seamos conscientes de lo que esta reforma... Porque yo estoy tomando conciencia ahora mismo, cogiendo información, entonces me parece que no, que es muy consciente y lo primero que tienen que hacer, como dice Álvaro, es informarse y buscar información objetiva de diferentes fuentes de información, por supuesto, no quedarse con lo que dicen los medios que ya mayoritarios, ¿no? Las cadenas de televisión ya sabemos por quiénes están dominadas y quién las subvenciona. Es complicado porque estamos en un modelo que ha fomentado la competitividad entre los jóvenes, el individualismo, y esta reforma laboral pues fomenta la precariedad, la poca estabilidad. Y claro, un joven que empieza a trabajar lo que quiere es cobrar su primer sueldo, y no se plantea más allá de eso. Entonces es complicado. Pero a medida que tú vas ya avanzando, vas teniendo una edad, quieres cumplir unos sueños, unos planes de futuro y otra cosa, esta reforma laboral te lo pone muy difícil. Porque lo que hace es que te va a tener sometido a lo largo de tu vida a unas condiciones de trabajo que no son para nada justas y que nos va a introducir en un ambiente de miedo y de ya no levanto la voz y ya no protesto porque si no me veo en la calle y ya con lo poco... estamos ahora mismo en una situación de defender lo que tenemos, no de ir a por más, estamos en una situación de defender lo que tenemos y de conservar lo que tenemos. Y entonces yo creo que hay que salir a la calle el 29, que hay que votar el 25 Izquierda Unida y el rebelarse, y que hay que acabar con este miedo que esta reforma laboral trae, con esta precariedad y esta poca estabilidad que supone para la juventud, y la única forma es votando Izquierda Unida. Sí, claro. Habla. Bueno. No, yo me gustaría que me contestarais qué os parece la actitud del Partido Socialista de cambio con respecto a la huelga general que se celebraba el 29 de septiembre del 2010 y la nueva huelga general que tenemos a las puertas de, o sea, casi ya el 29 de marzo de este mismo mes. O sea, bienvenidos sean. Hay una película que es Despertares, no sé si la habéis visto. Pues parece que le han aplicado este tratamiento de lidocaína y se han despertado de pronto, de buenas a primeras, y están viendo las cosas claras. No creo que estén viendo las cosas claras, creo que están utilizando este tema de la reforma laboral para atacar al PP, pero bienvenidos sean, porque bueno, movilizan a la gente. No me gusta, eran los esquiroles en la última huelga que hicimos contra la reforma laboral que ellos aprobaron, eran esquiroles, y parece ser que ahora van a ser los piquetes. Entonces, bueno, bienvenidos sean. No es que cuanto más fuerza, pues mejor. No le puedo decir otra cosa. Bueno, yo los tacharía de hipócritas, ¿no? Voy a ser un poco más contundente y más crítico con ellos, porque es hipócrita. O sea, es hipócrita que en la reforma laboral que se puso en marcha hace 5 meses por parte del gobierno Zapatero, los políticos de nuestra tierra, alcaldes y concejales, diputados y diputadas, consejeros y consejeras, se echaran las manos a la cabeza diciéndonos que nos echábamos a la calle, que éramos la gente de Izquierda Unida y de sindicatos minoritarios, estábamos locos, estábamos haciendo cosas antidemocráticas y cosas que ya no se llevaban, que no tenían lugar no tenían cabida ya en el siglo XXI. Esa misma gente ahora se ponen encabezando las pancartas diciendo que la reforma laboral que está poniendo en marcha el PP, que por otra parte es prácticamente igual, lo único que se diferencia son los 13 días de indemnización que ahora tiene de menos la reforma laboral del PP, pues ahora dicen que hay que manifestarse y que hay que salir a la calle. Yo creo que es de un oportunismo político de muy mal gusto, porque ellos están intentando mejorar sus resultados políticos en Andalucía y en Asturias, que es donde tenemos comisión el próximo día 25. Entonces yo creo que es de muy mal gusto y muy hipócrita, muy hipócrita. Además, el Partido Socialista tiene opiniones diversas. Yo creo que le ponen una vela, como se dice, a Dios y otra al diablo. Están intentando mantenerse, que es lo que han hecho siempre, por otra parte, mantenerse en una situación intermedia y beneficiarse de cualquier situación. No puede ser que nuestros diputados y nuestros parlamentarios digan que no van a ejercer su derecho a la huelga, como están diciendo algunos, el día 25 y que van a acudir al Parlamento. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos decir, ¿qué tiene de obrero el Partido Socialista Obrero Español? ¿Qué tiene de obrero? Evidentemente nada.
¿no? Porque no van a apoyar a los obreros, pero por otra parte, otros cargos públicos, concejales y alcaldes, incluso diputados provinciales también, van a respaldar el seguimiento de las huelgas. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A qué estamos jugando? Yo creo que al final están engañando a la población. A ellos no les interesa para nada los derechos de los trabajadores. Lo que les interesa es el rendimiento político, la rentabilidad política. En ese sentido, yo, como decía al principio, los tacho totalmente de hipócritas. Son hipócritas. Sin micrófono, no. La gente que está en la web. Hombre, que hay una cosa en relación con ese tema muy, muy significativa. De todas formas, hay dos cosas aquí a resaltar. Por una parte, el planteamiento del Partido Popular no queriendo aprobar los presupuestos generales del Estado antes del 25 de marzo, es una cuestión lógicamente de carácter electoralista. No quiere asustar al electorado porque después del 25, el 29, en el Consejo de Ministros que se van a aprobar los presupuestos, vamos a saber el calado de los recortes que tiene en mente el Partido Popular, y no quiere asustar al electorado ni asturiano ni andaluz. Por tanto, la hipocresía y el electoralismo del PP es extraordinario. En la misma línea es el planteamiento que estáis hablando del Partido Socialista. Lo que antes era perfecto, ahora es inmoral. Antes era perfecto porque lo hacían ellos, ahora es inmoral porque lo hace el PP, pero ahora es inmoral sobre todo porque ellos están en la oposición. Ni más ni menos. O sea que, de todas formas, hay una cosa curiosísima. Yo no sé si, me imagino que sí, que visteis las noticias después de las manifestaciones del domingo. Griñán no participó en ninguna manifestación. Curioso, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por parte del Partido Socialista no participó y no apoyó las manifestaciones del pasado domingo. Él se quiso desmarcar como candidato, como presidente de la Junta y como candidato a la presidencia de la Junta. Él se quiso desmarcar un poco del planteamiento oficial de su partido, por si acaso tengo que seguir siendo presidente, que sepáis que yo no he estado metido en estos fregados. O sea, que también tenemos que es una cosa significativa. El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por parte del Partido Socialista no apoyó las manifestaciones y no se ha pronunciado sobre qué va a hacer el próximo día 29 de cara a la huelga general. No se ha pronunciado. No se ha pronunciado. Yo ayer leí que dice que, bueno, no sé, que no va aquí, que no va a hacer huelga. Que no va a hacer huelga. Bueno, pues más claro aún. Más claro. No quiere nada de obrero, ¿verdad? No, está claro. Sí, exactamente. Al frente, él manda al frente a otros. Y después por detrás él ya... Y eso que decía, y da una vergüenza. A nosotros nos echaron del ayuntamiento el 29, en la huelga del 29. A nosotros nos echaron del ayuntamiento casi. Vamos, y nos dijeron de todo. Y el alcalde y los concejales socialistas y demás estaban allí trabajando a pleno rendimiento. Ahora el alcalde y concejales socialistas están participando en las manifestaciones que se están produciendo, y con toda seguridad, bueno, hasta ahí no creo que tengan la poca vergüenza de ir en piquete. Lo que pasa que, bueno, que con toda seguridad lo que la huelga del 29 de septiembre, ¿del 29? No. Coincidió también el 29. Lo que en esa huelga prácticamente el ayuntamiento estuvo a pleno rendimiento, posiblemente en esta el ayuntamiento tenga otro nivel de rendimiento. Posiblemente muchos de los trabajadores que se vieron coaccionados a trabajar, ahora lo que se vean es coaccionados ahí a la huelga. Sí, totalmente. El otro día... Bueno, sí, también un poco. El otro día estaba Álvaro en Aguadulce y pusieron, el mismo día que teníamos el acto en Aguadulce, pusieron ellos una especie de actividad también de punto de información del PSOE sobre la reforma laboral. Y nos llegó por casualidad Álvaro y a mí un díptico explicando los puntos clave, ¿no? De la reforma, en qué afectaba, o lo más negativo de esta reforma, y Álvaro se parca y dice, mira, es que tienen cara, es que tienen cara. Y ponen los 44 días en el despido y no ponen que son 33, que fue lo que ellos aplicaron en su reforma laboral. O sea, están obviando totalmente
a nivel político, están obviando totalmente que ellos han hecho una reforma laboral, que es el primer capítulo de esta reforma que ha hecho el PP. Y lo están obviando. Y lo están obviando tanto que es que, bueno, pues eso, que es lo que dice Álvaro, son hipócritas, van a ir a la huelga, van a hacer piquete. Pero bueno, aquí estamos, vamos a unir fuerza, ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿Algo más? Más cosas, por ahí. Preguntas. Los Jerez, no van a salir los Jerez. Los Jerez. Venga. Esta pregunta es para Libertad. ¿Qué piensas de cómo está en este momento la educación primaria y cuáles serían las acciones más prioritarias para mejorar la calidad de la educación? Aunque esto es un poco ya más repetitivo, pero... Vale. Sintético. Vamos a ver, había que afrontar a nivel organizativo. A ver, primero a nivel presupuestario y de verdad destinar los dineros y destinar la inversión a cosas realmente necesarias. Eso es lo primero. Destinar la inversión a que haya más profesorado. Hay muy buena teoría en educación de cómo atender al alumnado, pero es que no se plasma en la práctica. Hay muy buenos profesionales, porque he conocido muy buenos profesionales que trabajan muchas horas, pero eso no se ve porque no hay recursos y los recursos no se emplean y no se invierte en lo que es verdaderamente necesario. A nivel curricular, a nivel organizativo, cambiar el modelo educativo, por supuesto. Yo cambiaría el modelo, pero en pro de ese principio de inclusión y no ya de integración, sino de inclusión. Y es que estamos viendo, y yo veo en las escuelas, que seguimos un modelo de sociedad industrial a la hora de enseñar, y con eso hay que acabar ya. Si sale el PP, yo tengo claro que ese modelo va a ser rotundo. La pizarra, el maestro, los niños ahí, yo aquí, y mando yo aquí. Y participación a los padres, participación a la comunidad educativa en su conjunto, cero. Entonces, yo creo que habría que cambiar en primaria, bueno, un poco eso, el modelo desde el principio. En infantil, y Álvaro lo sabe, se empieza a trabajar por proyectos de una forma más constructiva, más cooperativa, enseñando a los niños por grupo. Yo creo que de eso se debe impregnar la educación primaria, formar a los profesionales para que apliquen esa metodología y ese nuevo modelo de enseñanza y dejar ya de una vez atrás ese modelo de sociedad industrial de educación, que estamos en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, que eso no implica que tengamos que tener ordenador, sino eso implica que tenemos que llevar la información, la forma de manejarlo a todos los niños y a todas las niñas, y que sepan acceder a la información y que sepa pensar. Entonces yo creo que había que cambiar eso, el modelo de dar clase, invertir más profesorado. Y claro, para hacer una escuela más inclusiva se necesita más personal y más recursos. Yo creo que hay una cosa también importantísima en el tema de la educación primaria, y es que aquí en Andalucía contamos con algunos de los peores resultados según los informes PISA a nivel europeo. Para mejorar eso, evidentemente, hace falta lo que decía Libertad, un nivel de inversión importante, pero no solo a nivel de recursos tecnológicos, que es lo que está pasando aquí en Andalucía. Mejoramos los recursos tecnológicos, pero los maestros no sabemos cómo utilizarlos. No somos capaces, mejor dicho, yo creo que esta es la expresión más correcta, no somos capaces de sacarle el potencial que esos recursos nos ofrecen. Por tanto, muy bien los recursos tecnológicos, muy buena esa propuesta, pero además tenemos que cambiar muchas cosas para mejorar los resultados. Y para mejorar los resultados hay que individualizar la educación, que es el modelo contrario al que señalaba Libertad, el de la industrialización, donde todos los alumnos son iguales y todos tienen que tener el mismo resultado y a todos se les trata por igual. Tenemos que individualizarlo y para eso que hace falta muchísimos más maestros, evidentemente, ratios muchísimas más bajas, importantísimo, y luego dotar a los centros de los profesionales especializados para atender las necesidades de los alumnos, no solo a nivel educativo general, entre comillas, dentro de la normalidad, sino también para atender casos específicos, casos muy individualizados que necesitan una atención diferente, diferenciada. El caso de niños con problemas logopédicos, con problemas de discapacidades, con problemas de diferencias importantes a la hora de ser sobredotados, por ejemplo. Debemos contemplar ese modelo para que los resultados y la inclusión también del alumnado inmigrante sea muchísimo más efectiva y mejore lo que sea el rendimiento del sistema educativo. Se nota que son educadores, ¿eh? Sí, aportar, porque se me ha olvidado y se me vienen las ideas, es un tema que a mí me fascina bastante, Álvaro también. También contar, claro, sobre todo a nivel, no solo aportación económica, sino también abrirle las puertas un poco
a la familia, a la participación de la familia y como he dicho antes, a la comunidad, asociaciones, ayuntamientos, diferentes servicios que hay, porque aportan mucho y en la calle también se educa. Entonces, una escuela no puede estar al margen de lo que pasa en la calle. Es un error de lo que pasa en la sociedad. Una escuela es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y esto no puede estar al margen de lo que pasa. Entonces, tenemos que ser todos educadores y facilitar esas vías de participación desde la escuela a que todo el mundo pueda aportar y pueda decir algo en referente a la educación. Por ahí hay educadores. Ya se va notando la cosa. Vale. A mí me gustaría preguntar qué propuestas tiene Izquierda Unida para dar mayor accesibilidad a las viviendas de personas jóvenes, ¿no? ¿Qué podemos hacer las personas jóvenes que queremos independizarnos pero que no queremos estar hipotecados toda la vida? Bueno, mira, pues precisamente ayer me estuve mirando algo, pero es el tema, me tengo que mirar más el tema de juventud. Dar el 15% de lo que se llama Parque Municipal de Vivienda Pública a los jóvenes entre 18 y 35 años. Construcción del, no sé el porcentaje, ahora no lo recuerdo, pero construcción de parques de vivienda pública. Dar la oportunidad a los jóvenes de hacer cooperativas de construcción también. Crear lo que es un aval para que los jóvenes se puedan construir su vivienda, crear un aval de posibilitar, vamos, quitar en medio lo que es las hipotecas, que tengas que estar hipotecado toda tu vida, entonces un aval público para facilitarle a los jóvenes que puedan tener una vivienda digna, básicamente. Esos son los puntos que así recuerdo más centrales del programa de Izquierda Unida en cuanto a juventud y vivienda. No sé si Álvaro quiere aportar algo más que se me haya pasado. Bueno, la idea de Izquierda Unida, además de habilitar ese parque público de vivienda, con la reserva del 15% para jóvenes en particular, pero con el otro resto también para personas que viven en malas condiciones de vivienda y que tienen familias numerosas y su vivienda no se adecúa a las necesidades que tienen reales, reservar ese 15% para los jóvenes, pero además establecer una banca pública que articule de alguna manera una línea de crédito especial para jóvenes y también contemplar modelos a bajo interés de crédito de ese tipo para el acceso a la vivienda con unas condiciones especiales por ser la primera vivienda y por supuesto también contemplar otro tipo de modelos como es la opción del alquiler con opción a compra, que también es un modelo que está dando buen resultado, que estamos viendo que es efectivo, que te permite acceder a la vivienda a bajo precio y aún en un periodo medio o largo de tiempo tú puedes decidir si quedarte con la vivienda o no quedarte con la vivienda, porque evidentemente también las condiciones de vida pueden cambiar y tu futuro puede cambiar en un momento determinado. No tenemos por qué ser esclavos de una hipoteca como yo, en mi caso, ¿no? Vamos a hablar de la realidad. Tengo una hipoteca en Pedrera muy alta que estoy asumiendo yo solo y soy esclavo de ella económicamente y también si mi futuro cambiara, si mis condiciones de vida cambiaran, que es una cosa relativamente sencilla, imaginaros que encuentro pareja en otro sitio y quiero vivir con ella, o sea, tendría muchísimas dificultades económicas en irme, a abandonar Pedrera porque tengo un lastre de una hipoteca que me tiene agarrado por el cuello, ¿no? Digámoslo así. Esas son las condiciones básicas, facilitar el acceso, porque como decíamos antes, nosotros contemplamos la vivienda como un derecho, lo dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En ese sentido, las corporaciones y las administraciones no están haciendo absolutamente nada para respetar y respaldar ese derecho, que es constitucional y de todo. Entonces, vamos a potenciarlo. ¿Qué estamos haciendo en Izquierda Unida ya? Porque esto es un programa con la intención de aplicarlo, pero ¿qué es lo que estamos haciendo ya? Pues construyendo viviendas de protección oficial en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, haciendo promociones de ese tipo, con especial cuidado para jóvenes. En Pedrera ahora, yo por deciros, siempre digo Pedrera porque es el sitio donde estamos gobernando y el que me toca más de cerca, vamos a poner ahora en ocupación, por fin vamos a entregar ya 17 viviendas de protección oficial, preferentemente para jóvenes y familias que lo necesitan. Otra pregunta de nosotros. Espera. Hola, buenas.
A mí básicamente me preocupa el tema de la mujer joven, la mujer con futuro, y parece que alguna que otra en mayoría marcado por los estereotipos, por los clichés. Las que nos salimos un poco de la pauta, las amistades jóvenes nos determinan como feministas y feministas inaguantables. A mí me gustaría que muchos jóvenes, hablo de jóvenes varones, se determinaran feministas, porque yo si estuviera en la misma posición, y el tema de la mujer no solamente es tema de la mujer por nacer con un sexo o con otro, tiene que ver con la igualdad y con la solidaridad. Y bueno, parece que últimamente se nos tacha a los hombres, a la juventud de eso, de no ser solidarios y de determinarnos por marcas, por ser materialistas y por no mirar un poco por la diversidad, al fin y al cabo, que al fin y al cabo es la determinación de vida. Donde no haya diversidad no hay determinación de vida. Y bueno, lo último que he escuchado en la noticia me ha sorprendido mucho. Un partido donde hay mujeres en el gobierno, donde tenemos a nuestra querida Soraya también. Y es que me ha sorprendido mucho cómo una mujer puede defender algunas posturas dependiendo de en qué cargo de poder esté defendiendo, vamos. Y lo último que he escuchado ha sido sobre la ley del aborto, sobre que la ley del aborto, las niñas de 16 años, bueno, ya se quita, que no puedan tener la decisión ellas mismas, sino que en cierta manera tenga que estar bajo la predisposición de la familia o la predisposición de la pareja, que por supuesto masculina, y por supuesto en muchísimos casos con mucho más poder económico y mucho más poder de decisión sobre qué hacer sobre la nueva vida que viene. Y me llama la atención también que sea recalificada la ley del aborto y el retraso, por decirlo así, en la ley del aborto como maltrato sobre la mujer. Yo maltrato sobre la mujer lo consideraba otra cosa, pero bueno, parece que este gobierno se ha empeñado. En fin, ¿cuáles son vuestras posturas al respecto? Fue palabra de Gallardón, ¿no? Gallardón fue el que lo dijo, creo. Hombre, yo digo que creo que este hombre soltó una gran barbaridad en cuanto a maltrato social, ¿no? Estructura doméstico. Yo creo que obligar a una mujer a que no pueda decidir sobre su propia libertad sexual reproductiva, eso sí que es violencia. Creo que en cuanto a las niñas de 16 años se necesita información, mucha educación y sobre todo evitar que se dé esa situación. Formación, prevención para que se eviten, porque en verdad son niñas de 16 años que se ven muy influenciadas por la pareja que tienen, que tampoco saben no pueden saber lo que quieren, por los padres que dependen también de, bueno, hay muchos factores que influyen a nivel intercultural, socioeconómico, de todo. Yo creo que, bueno, que la mayor violencia que hay es no dejarte decidir sobre tu propio cuerpo, tu propia sexualidad y tu forma de vida. Yo creo que la mayor barbaridad es esa. Bueno, mira, yo en primer lugar yo creo que la igualdad se construye en conjunto. En ese sentido me refiero a lo primero que dijiste o sea, la igualdad no se construye con una postura feminista solo de las mujeres, sino se construye también con una postura igualitaria por parte de los hombres. En ese sentido nosotros tenemos que participar también en la inclusión. Y es hora de que los hombres empecemos a participar en la inclusión, no solo de la inclusión de la mujer a nivel de igualdad, sino también la inclusión del hombre a la hora de asumir responsabilidades y de aceptar tareas que nos pongan a nivel de equidad, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, lo que decía Libertad, del tema de la libertad de reproducción y libertad sexual, solo faltaría que a estas alturas de nuestra historia, de la historia de la humanidad, las mujeres no tuvieran libertad para decidir sobre su propia sexualidad, sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Aquí presumimos mucho de que somos los primeros en Europa, de que estamos alcanzando a Europa, de que nos tenemos que parecer a Europa. Pues si nos tenemos que parecer a Europa, tendremos que parecernos también en estas cosas, porque en Europa, en los países escandinavos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, la política reproductiva ya está más que consolidada y no sufre ningún tipo de cambio desde hace muchísimo tiempo. Ya es hora de que nosotros también nos asimilemos a eso y tengamos aspiraciones de que las personas, de las que las mujeres tengan la libertad de decidir.
Además, el otro día escuché en la radio un estudio que hizo Independiente, la Asociación de Clínicas Reproductivas de España, en referencia a estas declaraciones que hacía el señor Gallardón sobre la violencia estructural y a esa afirmación que él decía de que las mujeres iban obligadas a las clínicas de aborto. Eso no es cierto. Estudios como este, que son totalmente libres e independientes, demuestran que las personas que vienen a las clínicas de interrupción del embarazo son personas que vienen con el respaldo de la familia, con muchísima información, a las que se le da una gran lista de información sobre cuáles son los pros y cuáles son las contras de su decisión, que son decisiones muy meditadas, que se meditan a nivel familiar. Y quería incidir también en eso que decía Libertad, eso sí es violencia. Obligar a las mujeres a que hagan algo por ley es violencia de género. Eso es violencia de género, sin duda. ¿Alguien más por aquí? Granada. ¿Creéis que realmente que existe una democracia real? ¿Cómo afecta a Izquierda Unida la ley de Ohm? Aquí puedo hablar a varios niveles. A nivel de lo que pasa en mi pueblo, que el PSOE tiene mayoría absoluta y me han echado a la policía municipal por intentar pedir la palabra 3 veces, imaginaros qué tipo de democracia. Por pedir la palabra me han echado a la calle y me han echado encima a los municipales tocándome de vámonos para afuera. Democracia en mi pueblo, cero. No puede, han retirado puntos del competencias al pleno y es el PSOE. No debatimos casi nada, llevan todos los plenos por comisiones aprobadas. A nivel autonómico, a nivel general, a nivel mundial, cero también. Hay una falsa democracia. Aquí lo que hay es una democracia de los mercados, claramente. Son los mercados los que nos dictan las prioridades, las necesidades, y los políticos las acatan. Y los gobernantes en Andalucía, los gobernantes en España la están acatando y la estamos viendo. Esta reforma laboral, que es el tema central un poco ahora mismo en los medios, pues es una reforma laboral para dar respuesta a las necesidades de los mercados, a necesidades de los empresarios, claramente. Entonces, en ese sentido, la democracia se está cayendo. Se está cayendo. Y los políticos están fallando. Porque no están poniendo sobre la mesa las necesidades de los ciudadanos. No están diciendo, no, los ciudadanos no quieren esto, los ciudadanos necesitan esto. Y entonces esa democracia se está desmoronando, si es que no está ya. Y bueno, pues desde Izquierda Unida sí tenemos también propuestas para encauzar, para levantar esta democracia, ¿no? Y a través de eso, de políticas participativas que sean reales, de tener en cuenta las necesidades del pueblo. Entonces yo creo que democracia, poquita. Yo creo que vivimos en una democracia un poco ficticia, ¿no? O sea, la calificaría como ficticia. Ficticia porque se nos pide el voto cada 4 años y es fraudulento porque al final no se hace lo que prometían los programas electorales, sino que se hace todo lo contrario. Esta democracia, además, es fraudulenta por el tema de la ley DON. El tema de la ley DON es muy grave, porque ya dice la Constitución que nosotros somos iguales, que los españoles y las españolas somos iguales, y en ese sentido nuestro voto tendría que valer lo mismo, y se tendrían que establecer los criterios de porcentajes de gobierno o de porcentajes de representatividad en función de los votos reales y no de una ley que es injusta, que premia más al que más votos tiene. Fijaros que Izquierda Unida, con muchísimos votos, con más de 1 millón de votos, tiene muy pocos diputados, mientras que otras fuerzas políticas con muchísimos menos, con 200.000, tienen más diputados que Izquierda Unida. Eso es totalmente injusto y lo posibilita la ley DON. Por tanto, no vivimos en una democracia real. Vivimos en una democracia ficticia. ¿Cuál es el modelo que nosotros defendemos? Nosotros defendemos un modelo totalmente diferente, que es el modelo de la participación. No que se nos pida solo el voto una vez cada 4 años, sino que la sociedad sea capaz de participar
a través de mecanismos que vamos a articular desde el Gobierno, por ejemplo, en los presupuestos participados. Es importantísimo que la ciudadanía decida, tenga la capacidad de decidir dónde se va a emplear el dinero público y en qué medida. Y también es la ciudadanía quien tiene que elegir cómo se van a administrar áreas tan importantes como igualdad, sanidad, educación, cultura, etcétera, etcétera. Esos son los mecanismos que estamos articulando y que vamos a articular desde Izquierda Unida en el Gobierno del Parlamento de Andalucía, para posibilitar una democracia real en la toma de decisiones de cada día. En ese sentido también los parlamentarios andaluces nos hemos comprometido en público, nos comprometemos en público los candidatos a abrir una línea directa entre la calle, entre los problemas del pueblo y el Parlamento de Andalucía, para que de una vez sean esos problemas el centro de discusión política y el diálogo que se establezca en el Parlamento. No puede ser que estemos hablando que los problemas que se abren en el Parlamento sean problemas bancarios y problemas políticos que nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía. En ese sentido, la democracia, la pluralidad y la participación son ejes básicos de nuestros programas. Perdón, es que, bueno, se me había olvidado la pregunta relativa a la ley de D'Hondt. Yo más que cómo está claro que a Izquierda Unida nos perjudica totalmente, pero yo plantearía el tema ¿y cómo le afecta al ciudadano que vota a Izquierda Unida? Porque está claro que gracias a esta ley el voto del ciudadano que vota a Izquierda Unida o a otro partido minoritario no existe, o tiene menos valor que el que vota a un partido con más poder. Entonces también había que lanzar esa pregunta, es injusto, ¿no? Y entonces esto habría que cambiarlo y nos tenemos que plantear seriamente, y es una de nuestras propuestas también en el programa, porque es que no se le da el mismo valor al ciudadano por ser de un partido u otro. Entonces eso es muy grave, eso también es discriminatorio en ese sentido. Pretendemos cambiar la ley electoral, está entre nuestras propuestas el cambiar la ley electoral y es algo prioritario también. O sea que no solo vamos a ser como los partidos cuando están en la oposición piensan que el tema de la ley electoral es injusto y cuando están gobernando se aprovechan de él, sino todo lo contrario. Nosotros ahora pensamos que es injusto, pero cuando estemos en el gobierno lo cambiaremos, sin duda alguna. Más preguntas. ¿Son necesarios los recortes? ¿Realmente tenemos déficit económico en España? ¿Cómo lo haría Izquierda Unida? No son, o sea, rotundamente y definitivamente los recortes no son necesarios. Contundente con eso. La deuda que está pagando España es en un 80% deuda privada. Por tanto, no tiene ningún sentido que el gobierno con dinero público paga la deuda de las entidades privadas. Es un sinsentido. No tiene ningún tipo de sentido. Pero además, si estamos pagando la deuda bancaria, al menos deberíamos haber tenido alguna contraprestación. Por ejemplo, que nos rebajaran los intereses en las hipotecas, que nos rebajaran los intereses en los préstamos, que facilitaran crédito a la pequeña y mediana empresa. Al menos eso. Nada. Estamos dándole el dinero a entidades privadas a cambio de absolutamente nada. El modelo que propone Izquierda Unida contra la política de recorte es totalmente contrario, y es hacer una política fiscal que recupere en España, solo en nuestro país, más de 42.700 millones de euros anuales, que son el dinero que están estafando las grandes corporaciones bancarias y las grandes corporaciones mercantiles a paraísos fiscales. Con un pequeño esfuerzo, que tampoco lo decimos nosotros, sino que lo dicen los sindicatos de inspectores de Hacienda, con un pequeño esfuerzo en incrementar la plantilla de inspectores de Hacienda, recuperaríamos en España más de 60.000 millones de euros al año. Con ese dinero tendríamos para pagar la deuda, que no tenemos por qué pagar la deuda de las entidades privadas, pero tendríamos para pagar la deuda y para invertir en bienestar, con ese pequeño esfuerzo. Y por ahí van las propuestas de Izquierda Unida, en recuperar ese dinero que se está defraudando, que están defraudando empresas como Sara, al que el tal Amancio Ortega ponen ahora como modelo de empresario español. Pues este empresario español se lleva las factorías de Galicia y se las lleva
a Turquía o se la lleva a la India para contratar a bajo precio, para pagar miserablemente jornadas interminables, machacando los derechos humanos por encima de los derechos laborales. Y este empresario está creando muchísimo más desempleo en Galicia y evadiendo fiscalmente unas cantidades ingentes de dinero que te deberían estar revirtiendo aquí en nuestra tierra. Ahora también ha salido, lo último en las noticias, que los clubes de fútbol están evadiendo muchísimos capitales y no hacen frente a su deuda con Hacienda. Y deberían hacerlo porque están manejando una cantidad inmensa de dinero que es de los españoles y de las españolas, que es de los andaluces y de las andaluzas y que tendría que estar revirtiendo en políticas de empleo. Contundente, creo yo. ¿Quién? Me resisto a hacer un comentario a lo que se ha dicho. Hombre, verás, que es que esto no es casual, que eso ocurra. Que no es porque se falle por parte del PP o se falle por parte de gobiernos socialistas el no incrementar el cuerpo de inspectores, no es que sea un pequeño fallo, es que eso es premeditación, que eso está premeditado, eso es política, es una política clara y consecuente del Partido Popular y del Partido Socialista. O sea, hay que decir, oye, es que costaría muy poco incrementar el cuerpo de inspectores y perseguir el fraude. Es que no se quiere perseguir el fraude, que se pretende hacer recortes en los servicios sociales, detrayéndolo. Es más fácil porque esa es su política, incrementar el IVA que nos afecta a todos, que perseguir el fraude. Que eso es política determinada claramente, porque bueno, se persigue un modelo de sociedad. Antes decía Libertad, hablando de la democracia, es que los políticos fallan un poco. ¿Qué va? Los políticos lo hacen de puta madre. Los políticos fallan, lo hacen de puta madre. Los políticos del PP y los políticos del PSOE no fallan. Lo hacen de puta madre. ¿Por qué? Porque hacen precisamente lo que les dicen que tienen que hacer. O sea, fallamos nosotros, a lo mejor de Izquierda Unida, cuando no llevamos a la práctica consecuentemente. Sí estamos fallando en algún momento, que tampoco fallamos porque también vamos a las manifestaciones, las convocamos, estamos ahí al pie de cañón, tampoco fallamos. O sea, nadie falla en este caso. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y ellos hacen claramente lo que tienen que hacer. Por tanto, que nadie se piense, pues es verdad, con un poquito de esfuerzo podrían crear inspectores y perseguir el fraude y no permitir que el tipo se lleve, haga el desmantelamiento de la fin del tejido industrial y se lo lleven a Marruecos, a Turquía o a Asia o a la India. Claro, es que eso es premeditación, eso es política premeditada con nocturnidad y alevosía. Esa es la política del PP y del PSOE. O sea, si queremos seguir teniendo eso, sigamos votándolo. Luego tenemos a los altos cargos colocados en empresas privadas. Ahí tenemos exactamente, a los grandes políticos de este país colocados como asesores en empresas cobrando sueldos millonarios, que además hay que decir que la propuesta de ley que hizo el gobierno que hizo los diputados, el grupo de Izquierda Unida en el Parlamento, de incompatibilidad de sueldos, la han echado atrás de la mano el PSOE y el PP. Y podíamos estar ahorrándonos sueldos millonarios de estos políticos que cobran pensiones vitalicias de nuestro gobierno, que deberían también estar revirtiendo en la creación de empleo. Y sin embargo, ellos lo han echado atrás de la mano. Y nos encontramos también casos como el marido de la señora de Cospedal, que forma parte de 4 consejos de administración de grandes corporaciones, cobrando un pastizal, y que ahora ha tenido que renunciar a la de Red Eléctrica porque estaba totalmente enchufado y porque se estaba beneficiando de las políticas del PP, lo han sacado los medios de comunicación y le ha dado un poquito de vergüenza, pero un poquito solo, no mucha, un poquito solo. Más preguntas. Es una reflexión que nos hacen aquí. Vosotros hacéis lo que estiméis oportuno. Dice, el otro día en el debate de Canal Sur con Gordillo, el candidato del Partido Socialista le dijo que cuál era el modelo económico que propone Izquierda Unida. Más o menos eso ya lo hemos visto. Y le seguía diciendo que si era el de Corea del Norte o el de Cuba o China. Y también le dijo Marina Leda.
Marinaleda con un paro menos del 1%. Creo que Marinaleda es un buen ejemplo de política económica, ¿no? ¿Creéis? Y alinear a Izquierda Unida con Corea del Norte u otros estados totalitarios es de tanta bajeza política que me hierve la sangre. Es decir, nos ha hecho una reflexión, se ha preguntado, se ha contestado solo, pero si queréis incidir en esta reflexión. Además que pueden contestar bastante bien porque ellos viven, sus poblaciones están muy cerca de Marinaleda, es de la comarca, o sea que además de conocer, que supongo conocerán la política que se sigue en Marinaleda, han tenido oportunidad de visitarla y tendrán incluso amigos allí. Así que si alguno quiere... Bueno, en referente a la política que se sigue en Marinaleda, no solo en cuanto a empleo, que hay un 1% de paro, sino también vivienda y en muchas otras cosas y en políticas participativas. En vivienda, por ejemplo, una facilidad, allí todo el mundo tiene acceso a la vivienda y eso también pues es una política de Izquierda Unida y de la gente de izquierda. Se me ha ido lo que iba a decir, espera. Estaba con el tema del consejero, que me dejó el otro día un poquito. El consejero defendía modelos como lo de, según recuerdo, como lo de Finlandia, ¿no? Ponía en contraposición que era, ellos cogían modelos de Finlandia, Suecia, tal y cual. Entonces, en relación con lo que estábamos hablando antes del fraude fiscal, son precisamente países donde el ciudadano está tan concienciado con lo público que no tiene nada que ver con el modelo que ellos están enseñando y el modelo que están propugnando. Entonces, nosotros sí apostamos por un modelo como el de Marinaleda, no tenemos nada que ver con un modelo Cuba, con una situación de bloqueo que no se puede hablar libremente sobre lo que está pasando allí porque no es justo lo que está pasando, ¿no? Primero porque tienen un bloqueo, entonces no se puede comparar con nada, no podemos compararla con nada. Y bueno, defender el modelo de Marinaleda, por supuesto, en cuanto a vivienda, en cuanto a empleo, el uso de la tierra con cooperativas, es que apostamos por eso. Yo creo que la opinión que tenemos o que nos construimos de políticas como las que se hacen en Cuba o en Corea o en estos tipos de países son una opinión o una visión muy sesgada. Y digo sesgada porque es lo que nos marcan los medios de comunicación. Realmente nosotros, y si lo miramos objetivamente, no tenemos una visión objetiva de qué es lo que está pasando allí y cómo se hacen las cosas allí. Para ver lo que está pasando allí y cómo es el modelo que hay allí, hay que ir allí. Por tanto, me parece muy presuntuoso el que nosotros nos hagamos una idea de algo que no conocemos y de algo que nos están transmitiendo los medios de comunicación. Eso por una parte, porque esos modelos tendrán sus cosas malas, pero también tendrán sus cosas buenas. Y ahí es donde vamos nosotros. Nosotros vamos a coger las cosas buenas de este tipo de modelos, como son la apuesta por la educación, por el desarrollo que decía anteriormente, el desarrollo de toda la sociedad para que en su conjunto acceda a mejores cotas de bienestar, y por supuesto vamos a aspirar también a las cosas buenas que tiene el modelo de Marinaleda. Es que Juan Manuel Sánchez Gordillo durante 30 años nos ha demostrado a la ciudadanía, no solo a nivel andaluz, sino también se han hecho eco medios de comunicación a nivel internacional. Han salido reportajes en el New York Times, donde este modelo no es solo lo deseable, se puede conseguir, es perfectamente realizable. Podemos hacerlo aquí en Andalucía. Y ese modelo se basa básicamente en varios factores que son sacar la máxima rentabilidad a los productos que se pueden producir en Marinaleda a través de una cooperativa donde todo el mundo hace el mismo trabajo, donde todo el mundo tiene el mismo nivel de vida, donde todo el mundo accede al empleo con la misma facilidad. Y luego lo que decía Libertad es que además del pleno empleo, tienen un acceso a la vivienda por 15 euros al mes, que es una ridiculez en los tiempos en los que estamos. ¿Eso podemos llegar a eso? Podemos llegar. ¿Queremos eso en nuestra sociedad? Por supuesto que lo queremos. Esas son las sociedades de izquierda, esos son los valores de izquierda, el de mejorar las condiciones de la sociedad. Por supuesto que vamos a coger en nuestro modelo, en el de Izquierda Unida, las cosas buenas del modelo, de los modelos internacionales y de los modelos como el de Marinaleda, con la ideología de izquierda, con políticas de izquierda y con propuestas de izquierda. Una cosita más. Además es que el modelo de Marinaleda es que se ajusta a lo que marca la Constitución. Es que se ajusta a lo que marca la Constitución. Me leía la Constitución, porque preparándome también un poco para esto, y en relación al tema de la vivienda,
decía que los poderes públicos tenían que evitar que se especulase con el suelo. ¿Y qué ha pasado en Andalucía aquí con un gobierno del PSOE en respecto al suelo de especulación? Al revés, no se le ha facilitado a la ciudadanía ese acceso a la vivienda. Al contrario, se le ha puesto más difícil, como dice Álvaro, condenándonos con una hipoteca y teniéndonos atados de por vida. Entonces, tendríamos que plantearnos, y no clichear tampoco tanto, y dejarnos la imagen que algunos medios de comunicación dan sobre Marina Leda, y sino quedarnos con lo positivo, sobre todo eso, que es que responde a la Constitución y a lo que marca la Constitución, que son medidas respaldadas por la Constitución española y que se están llevando a cabo y que han sido posibles llevarla a cabo. Sí, yo no he podido evitar, igual que Juan, hacerme espontáneo en este acto también. Hoy, esta mañana, he podido leer en el Correo de Andalucía, creo que es un artículo extenso sobre Marina Leda, y una vez más nos encontramos como la manipulación mediática es tremenda. Pero ellos mismos se contradicen. Ponen a Juan Manuel como una especie de dictador durante 33 años, pero a la misma vez dice que es de donde mejor calidad de vida se puede tener ahora mismo, o en ese modelo. Con lo cual yo quisiera 8.000 y pico de dictadores en todos los pueblos de España, tipo Juan Manuel, porque tienen 1.300 hectáreas de terreno cultivable y con 9 cooperativas, donde da empleo a todo el pueblo. Y en esta ocasión se están generando una serie de problemas porque la construcción se ha venido abajo y todas aquellas personas que necesitaban trabajar, pues se están repartiendo el trabajo entre los jornaleros y van a ganar menos, pero lo van a repartir. Me gustaría verlo en los demás pueblos que eso se hiciera. La alcachofa, por las heladas, pues van a empezar la recogida mucho más tarde. Y sin embargo están sosteniendo, están llegando a final de mes como pueden. Bendita dictadura, bendita economía centralizada que acusaba este señor, el consejero de Empleo, a Gordillo, que yo lo pude ver en el debate. ¿Usted quiere la economía centralizada de la Unión Soviética o de Cuba o de la República Popular de Corea? Pues mire usted, lo que tenemos claro en Izquierda Unida es que no queremos el modelo de Recio ni del PSOE, porque su economía es la corrupción y el mangoneo y robar. Y en Marina Leda hasta hoy no ha faltado ni un euro público en los bolsillos de nadie. Nadie se ha llevado un duro. Y eso lo tenemos que decir clarito. Y lo tenemos que decir por las calles. 8.000 dictadores como Gordillo queremos en todos los pueblos de Andalucía. En todos. En todos. Y a mí me gustaría tener también cooperativas que se llaman Carlos Marx. Porque es curioso. O pasearme por una calle que se llame Salvador Allende. O que mi ayuntamiento destine los presupuestos en asamblea, en la calle. En asamblea, que se decida en qué se destina. Sin embargo, los dos concejales del PSOE que tenemos allí parece que tienen más poder mediático para salir en una entrevista en el periódico y decir que aquello es una dictadura. Que aquello es una dictadura. 33 años de Gordillo, de Juan Manuel, allí, y que controla aquello todo. Lo controla todo. Y que le pregunten al candidato del Partido Popular qué le pasó cuando visitó Marina Leda, porque hay que tener cara dura para ir a Marina Leda. Encima, hay que tener cara dura. Se encontró cerrado, le dijeron no te ponemos café porque no eres bienvenido. Y tuvo que suspender el mitin. Lógico. Vas a ir a un pueblo jornalero, un señorito de caballo, a un pueblo jornalero que lucharon por expropiar esas tierras, por tener esas tierras, y vas a ir tú allí encima a decirle ¿qué? A lo de Marina Leda, ¿qué? ¿Qué le tiene que decir? Entonces, pues claro que son personas non gratas. Y los del Partido Socialista también. Son personas non gratas, pero el modelo es idílico. Yo he estado muchas veces en Marina Leda. He tenido jornadas, he estado en la feria. Y me lo he pasado genial, como veía, como los ciudadanos, ellos mismos eran los que hacían. En la comida que me pusieron a mí allí, comíamos, porque tienen una especie de salón de boda que sirve de discoteca y es público, es del ayuntamiento. Y es del ayuntamiento, era muy curioso. Entonces estábamos en una jornada de debate, no sé si Diego, tú no llegaste a venir, vino Miguel y el curo. Y estábamos allí y cuando nos iban a poner de comer en plena feria, nos pusieron de comer en aquella discoteca. Y el que me sirvió, que me puso el plato de salmorejo, además, era el juez de paz del pueblo. El juez de paz. Es que los concejales nos estaban poniendo de comer. Entonces, y hoy venía ese artículo en el Correo de Andalucía poniendo una dictadura de Marina Leda. ¿Por qué? Porque va a impedir, entre otras cosas, de que el PSOE pueda gobernar otra vez en Andalucía, como quiera, como le dé la gana, y sin condiciones. Pues mire usted, no. Y Marina Leda no es una dictadura. Y si lo es, yo quiero esa dictadura.
Evidentemente los medios controlados por los partidos mayoritarios pues no quieren que se haga eco de ese modelo, porque entonces todo el mundo tendría que copiarlo, ¿no? Si llega al pleno empleo y tiene esas virtudes, pues todo el mundo tendría que copiarlo por lógica y por responsabilidad política. Sin embargo, ahí está Marina Leda, que parece que está oculto en el fin del mundo. Está en el centro de Andalucía, es un pueblo importante que está manejando esas cosas. Pero además está pasando una cosa ahora relacionada con esto que decías del tema de la tierra y de las cooperativas. Está pasando en este momento en la finca de Somontes, en Palma del Río, donde el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha ocupado una finca que el gobierno andaluz ha sacado a subasta, y estos trabajadores, estos jornaleros, han ocupado la finca para decirle a la consejera de Agricultura que por favor no subaste el terreno público, porque ¿quién va a comprar el terreno público? ¿Lo va a comprar un jornalero? Lo decía el otro día Cañamero. ¿Lo va a comprar un jornalero? ¿Lo va a comprar un fontanero? ¿Lo va a comprar un trabajador? ¿Cómo vamos a comprar 20.000 hectáreas de tierra? Eso es imposible. ¿Quién lo va a comprar? ¿Lo va a comprar un señorito? ¿Para explotarlo? ¿O para no explotarlo? ¿Para beneficiarse de las ayudas de la PAC que te da dinero solo por tener posesión de tierra? Pues eso le está pasando en la finca de Somonte. Y ese es el modelo que quiere Izquierda Unida, el del reparto de la tierra. El reparto de la tierra pública para los jornaleros y para las jornaleras, para que se hagan cooperativas, para que baje el desempleo con la creación de nuevos puestos de trabajo y para que se genere riqueza con el potencial de esta tierra. Y como decía Gordillo el otro día, si hay que expropiar tierras en nuestro modelo, habrá que hacerlo, porque no puede ser que en el siglo XXI la tierra esté más concentrada en menos manos que en el siglo XIX. Es que es una total contradicción. Nosotros, el modelo al que aspiramos es que a la sociedad pueda tener los recursos suficientes para salir adelante. Y eso es lo que hace Marina Leda. Ni más ni menos. Ahora todo lo que salga en la prensa y todas esas cosas negativas y esa imagen que nos están haciendo tener de Marina Leda, pues mire, en Marina Leda vive quien quiere. La gente es libre de vivir en Marina Leda o de irse a otro pueblo a vivir. Y la gente que está allí vive perfectamente. Y viven sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de tapujo. Su modo de vida es el de una sociedad en el pleno empleo, en el acceso a la vivienda y en esos valores que decía Libertad, que defiende la Constitución. Y el que quiera criticar a Marina Leda, que vaya a Marina Leda y la vea. Muy fácil. Además, el tema de la expropiación de tierra también está amparado constitucionalmente. Cuando hay interés social y público, se pueden expropiar las tierras. Y por el Estatuto de Autonomía. O sea que no es ninguna barbaridad, ni es lo que dicen estos de derecha de que es que queremos quitarle las tierras a los señoritos. No se trata de eso. Y claro, Juan Manuel es peligroso. Es peligroso para el modelo capitalista y para porque es que va y demuestra que sus postulados están equivocados. Entonces es peligroso. Y bueno, mira, una anécdota. Un amigo que es de Agua Dulce pero lleva viviendo en Dos Hermanas, bueno, en Madrid, ha estado rulando por la geografía española bastante. Cada vez que tiene problemas o que no encuentra trabajo o algo, ¿a dónde va? A Marina Leda. En serio. Es que cada vez que necesita algo, no sé qué, trabajar o se ha quedado sin trabajo o encontrarse a sí mismo, va a Marina Leda. Y allí lo acogen, se queda allí temporada. Entonces, yo qué sé, es un ejemplo bastante positivo. Bueno, llevamos hora y media de preguntas y respuestas. Nos queda todavía una última, ¿eh? Yo simplemente deciros que se ha generado también un debate en la red y algunas cosas curiosas, ¿no? Cuando decía Álvaro que no son necesarios los recortes porque existen alternativas de modelo económico sin necesidad de incidir siempre en la población, pues aquí la gente se ha empezado a decir todo nuestro programa electoral, porque empiezan a decir, por ejemplo, nacionalizando las eléctricas, por ejemplo, creando una banca pública, por ejemplo, dejando de financiar, subvencionar colegios de curas, monjas, educación pública, laica y universal. Por ejemplo, expropiación a los grandes latifundios porque la tierra debe ser para quien la trabaja. 30 años de PSOE en Andalucía, ¿para qué? Para seguir siendo Andalucía el cortijo de los señoritos que lo han heredado de los señoritos de Franco. Es decir, que bueno, que esto que estamos haciendo aquí no es un acto al uso, es un acto diferente, pero que genera ese debate que pretendemos desde Izquierda Unida del Viso y ese pensamiento crítico y que podamos confrontar las opiniones libremente sin ningún tipo de cortapisas, porque aquí no hay censura para nadie, ¿no?
última pregunta, antes de irnos para arriba a comernos algo. Yo quisiera preguntarle personalmente a Libertad y a Álvaro, a cada uno por separado, que nos dijese, no solo a las personas que estamos aquí, sino también a aquellas que nos están viendo por directo a través de la web, ¿por qué se hace tan importante, tan necesario votar a Izquierda Unida el 25 de marzo? ¿Qué es lo que aportáis vosotros y vosotras personalmente como candidato o candidata a esta candidatura de Izquierda Unida, valga la redundancia? Y sobre todo, aquellas personas que tengan dudas, que se las despejéis. O sea, que un poco de ese mensaje final. Hombre, yo creo que estoy convencida de que es importante votar a Izquierda Unida porque tenemos que recuperar las políticas sociales, las políticas que ponen en el centro al ser humano. Porque se está olvidando, el modelo capitalista, el modelo que defiende con sus políticas PP y PSOE, se está olvidando de las necesidades de las personas. Entonces yo creo que es necesario que Izquierda Unida esté ahí para recordarle a la gente que nosotros somos los que marcamos y la política, el eje central de la política debe ser ciudadano. Y sobre todo, porque estamos viviendo una situación política, económica, social, que ahora es cuando se hace más necesario este tipo de las propuestas que lleva Izquierda Unida en su programa. A nivel personal, lo que puedo aportar, sobre todo que estoy en política porque me apasiona, porque no voy buscando nada para mí, ningún beneficio propio, sino al revés. Esta campaña, esta dedicación me está suponiendo un sacrificio bastante a nivel personal, de salud y de todo. Entonces, primero lo que puedo aportar es pasión y la defensa de eso, del ciudadano y de los valores, de los derechos fundamentales, ¿no? Y universales. Ahí está mi móvil sonando. Entonces, sobre todo... Y sobre todo eso, sacrificio y entrega es lo que aporto a Izquierda Unida y a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, sí. Y bueno, es necesario, ahora más que nunca, es necesario que Izquierda Unida esté en el plano político, en el contexto político, más que nunca. ¿Por qué? Porque la situación lo exige, lo que estamos viviendo lo exige. Y las políticas de PP y PSOE solo nos llevan al paro, a más corrupción y a olvidarse de lo verdadero, de lo que importa, que es el ciudadano. Y por eso yo creo que Izquierda Unida tiene que estar muy presente en las instituciones y gobernando. Bueno, yo creo que cada fuerza política tiene como aval lo que ha hecho y lo que es capaz de hacer, ¿no? En ese sentido yo creo que ya está bien de oportunidades en nuestra tierra, ya está bien de apoyar a esa gente que nos hablan de seguridad, pero lo único que tenemos seguro es un modelo de corrupción, de amiguismo, de subdesarrollo, de falta de inversión y de falta de apuesta por Andalucía. Y ya está bien de oportunidades a esa gente que nos hablan de cambio, pero que luego el cambio se traduce en cambio en políticas neoliberales, en cambio en ajustes, cambio en recortes, empobrecimiento de la población, cambio hacia peor. Entonces yo creo que ya está bien de oportunidades a esta gente que terminan defraudándonos siempre y que es la hora de la gente de la mayoría social, de la gente de abajo, de los trabajadores y de las trabajadoras, de los hipotecados, de la gente que coge el transporte público, de la gente que vamos a trabajar cada día. Es nuestra hora. Es la hora de la educación, es la hora de la sanidad pública. Nosotros decimos que no al repago sanitario que ya están poniendo en marcha en Cataluña. Es la hora de la vivienda, es la hora de los derechos, es la hora de la pequeña y mediana empresa a la que esta reforma laboral la condena de desaparición. Es la hora, es nuestra hora. Yo creo que en ese sentido Izquierda Unida es totalmente determinante. Lo va a ser, sin duda, en estas elecciones al Parlamento andaluz, porque vamos a romper de una vez por todas con las mayorías absolutas, pero además también vamos a romper de una vez por todas con las políticas de derechas, con las políticas que someten y que se enriquecen del esfuerzo del trabajador y de las trabajadoras. La riqueza la creamos nosotros con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo, y el empleo lo creamos nosotros con nuestra capacidad de consumo, y basta ya de mentiras. Nosotros vamos a poner en marcha políticas de igualdad, políticas de participación, políticas democráticas, políticas de inversión pública, que en definitiva se resumen en eso que decía Libertad, en poner a las personas en el centro de los intereses.
Y en ese sentido somos la única fuerza política capaz de garantizar esto y capaces de garantizar de poner en marcha un programa realista, efectivo, que puede acabar con el paro en Andalucía y con estas desgracias que nos llevan, o sea, acompañando durante 32 años de gobierno socialista. Yo personalmente, pues me comprometo, como todo, y lo decía ayer en el acto que teníamos en Pedrera, a abrir un pasillo, a abrir una puerta al Parlamento, a todos los ciudadanos, a los problemas de los pueblos, a los problemas de la gente, de ser cercanos, de estar con todos y cada una de la gente que lo necesita y de poner en la mesa del diálogo político las inquietudes y los problemas que la gente tiene en el día a día. Y aportamos responsabilidad, experiencia de gobierno también, experiencia de propuesta, muchísima ilusión, muchísima emoción, muchísima pasión por las cosas que hacemos, porque como también decía Libertad, nosotros seguimos la escuela de Diamantino García, que decía que debemos tener vocación de servicio y que seremos los primeros en el sacrificio, pero los últimos en el beneficio. Y eso es lo que nosotros queremos hacer por la tierra, por esta tierra nuestra, por los andaluces y por las andaluzas. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este acto que yo creo que ha sido tan bonito y tan enriquecedor. Un aplauso, ¿no? ¿Dónde está Chari? ¿Dónde está Chari? Bueno, agradecer a los que estáis aquí, a los que se han ido incorporando a lo largo de este ratito, a Granada y a Juan, que han estado ahí terciando con las máquinas, y por supuesto a Libertad y Álvaro haber aceptado la invitación de estar aquí. Espero que la experiencia les haya gustado, haya sido gratificante y que, bueno, que llevemos a cabo más veces este tipo de actos, porque creo que es enriquecedor tanto para los que estamos escuchando, para los que están interviniendo. Y nada, ahora vamos a alimentarnos. A seguir compartiendo. Ahí va, vamos a seguir tertuliando.